En este tema vamos a hablar de optimización. Cuando en un problema nos está pidiendo que optimicemos una función, lo que tenemos que calcular son los extremos relativos de dicha función, los máximos y mínimos relativos. Nos puede estar hablando de una optimización sin restricciones, es decir, hallar el máximo o el mínimo o los máximos o mínimos de esa función en todo su dominio, o con restricciones o restringida, es decir, tenemos que hallar los máximos o mínimos de esa función, pero bajo ciertas condiciones. Veámoslo gráficamente. A la izquierda tenemos la representación gráfica de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Si nos estuviera pidiendo que calculásemos su máximo o mínimo extremo relativo, el resultado nos daría este punto de abajo que estamos marcando, que realmente es el 0, 0. Es un mínimo relativo, en este caso sería global. Si pasamos a la gráfica de medio, la función que estamos representando es z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si nos pidieran sus extremos relativos, nos daría un único extremo relativo, que sería este que tenemos aquí, que se trataría en este caso de un máximo relativo. Y en el caso de la tercera función, z igual a x cuadrado menos y cuadrado, cuando nos piden hallar sus extremos relativos, el resultado será que no tiene ningún extremo relativo. Lo que tiene es un punto que solemos llamarle punto de silla, ya que en ese punto la representación que nos queda es como la silla de montar. Veamos ahora qué querría decir una optimización con restricciones o una optimización sin restricciones. La optimización sin restricciones hemos dicho que se trataría de hallar el extremo relativo de esta función, que el resultado hemos dicho que nos saldría el 0, 0, un mínimo relativo. Si lo que nos pide es que tenemos que hallar el extremo relativo de esa misma función, pero que está encima de ese plano gris, entonces, como vemos, el punto 0, 0 que está aquí abajo no queda encima del plano. Lo que vamos a hacer es, para que lo veamos mejor, ir dando vueltas a la gráfica que tenemos ahí delante. Entonces aquí tenemos otra perspectiva de esa gráfica. Vemos como el plano no corta o no pasa por el punto 0, 0. Y lo que nos está pidiendo en este caso el problema sería calcular el extremo relativo de esa función, pero restringida bajo la condición de que tiene que estar encima de ese plano gris. Otra perspectiva, como vemos, al hacer la intersección de esta función junto con el plano, lo que nos va a quedar es esa curva que queda encima del plano. Veamos desde otro punto de vista, que sería ese, y en este caso desde este. Como vemos, el extremo relativo en este caso sería este que estamos marcando por aquí. Puede que en la perspectiva anterior se viera mejor este, y no coincidiría con el extremo relativo sin restricciones. El extremo relativo sin restricciones sería este de abajo, y el extremo relativo con restricciones este que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, para terminar con este vídeo, recalquemos que hay dos formas de optimización. La optimización sin restricciones, que se trataría de hallar los extremos máximos o mínimos relativos de una función sin ninguna condición, y optimización con restricciones. Se trataría de hallar, de nuevo, máximos o mínimos relativos de esa función bajo ciertas condiciones. En el ejemplo este era que tenían que estar encima de este plano. Hasta luego.